El millonario al borde de la muerte se salva con las palabras de un mendigo negro inesperado. Octavio Almeida, magnate del acero y dueño de imperios en toda América Latina, estaba a un segundo de la muerte. Literalmente, la vieja capilla en la que se resguardó justo antes del derrumbe comenzó a crujir con un estruendo infernal. Piedras gigantescas se desplomaron, aplastándolo bajo un muro frío, áspero y sin aire. Su cuerpo quedó atrapado, aplastado, inmóvil. La noche era oscura, helada y el silencio se volvió insoportable. Sentía el pulso quebrado. Su garganta se quemaba por el polvo. Pensó, esto es el fin. El corazón agonizante. La agonía le escupía en la cara, mientras sus manos temblaban contra los escombros. Y entonces le llegó esa voz. Una voz infantil, etérea, que parecía brotar desde ningún lado y de todas partes al mismo tiempo. Octavio, el tiempo aún no ha acabado para ti. Fue suave, pero firme, mezcla de inocencia y urgencia. Un susurro que perforaba la oscuridad, rompiendo la desesperanza con un hechizo imposible. Fue entonces cuando sintió que algo rozaba su mano. Un reloj. No un reloj cualquiera, sino uno antiguo, con una cadena oxidada y una esfera que brillaba tenuemente con una luz cálida, casi mágica. «Soy Mateo», murmuró la voz, ahora hecha eco en su cabeza, con una nota de urgencia al borde de un secreto. ¿Mateo? ¿Un niño de la calle? ¿Quién? ¿Cómo pudo escuchar eso? Sus párpados se cerraron lentamente y el mundo se deshizo en negro. Cuando Octavio despertó, el hospital era un tormento pasajero de luces blancas, susurros apurados y dolor punzante en su cuerpo. Pero allí empezó otra pesadilla. Mateo no existía, no estaba en registros, no lo buscaban ni nadie hablaba de él. El niño que le salvó no era tangible, ni siquiera un recuerdo palpable. Frustrado y con la conciencia asfixiada por la incredulidad, Octavio se hundió en las calles donde supo que Mateo había vivido, en un parque gris y olvidado. Entre risas mudas y pasos torpes, conoció a Clara, una niña muda, con ojos que gritaban historias rotas. Sus dibujos eran un golpe directo al alma, paredes llenas de sombras y niños atrapados, ecos de un dolor silenciado como el suyo. Ella no hablaba, pero su arte entregaba verdades que las palabras no podían contar. Allí, en ese silencio compartido, Octavio entendió que su destino no era morir bajo escombros ni en salas blancas. Tenía que cambiar esa historia rota. Con furia y ternura decidió crear la Casa Aurora, un refugio para que esos niños invisibles, como Mateo y Clara, fueran finalmente vistos. Pero no todo sería sencillo. Un oscuro fantasma de su pasado, su antiguo socio, se erguía como un muro, con dientes afilados y planes para destruir lo que Octavio intentaba construir. El refugio enfrentaba el cierre. La desesperanza acechaba como un trueno en una tormenta en crescendo. Entonces Clara, con un suspiro atrapado en el pecho, dibujó una figura que nadie más veía, Mateo, y junto a él, un poderoso secreto que conectaba trágicamente su historia con ese niño perdido que le había regalado el tiempo. La carrera contra el reloj comenzaba. Octavio debía decidir. ¿Se entregaría a las sombras que lo devoraban o lucharía para darle a esos niños un futuro que nadie creía posible? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí,
déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El reloj marcaba el compás de un cambio inminente. Octavio, aún sacudido por la revelación de Clara, observaba el dibujo. Con los trazos ansiosos de la niña se vislumbraba una figura familiar, Mateo. Pero en el fondo de su ser sabía que había algo más. Una sensación punzante atravesaba su pecho, un eco oscuro que lo seguía a cada paso. La casa Aurora estaba en peligro. Su antiguo socio, Fernando, no se detendría ante nada. Sabía que Octavio estaba dispuesto a dar su vida por esos niños, pero había un secreto que ella jamás le había revelado. La razón por la cual Fernando había abandonado a Octavio y empezado una guerra. Silenciosa. Cada primero de mes, una amenaza de demolición llegaba a la puerta de la casa Aurora. Ellos no tenían tiempo. ¡Octavio! La voz de Clara rompió su concentración. ¿Qué sí? No, no podemos más, Clara. Es hora de actuar. Sin embargo, la intensa urgencia en la mirada de la niña provenía de un lugar distinto. Un temor genuino. Se levantó rápida como un rayo, dirigiéndose a la ventana. Afuera, un tumulto de voces llenaba el aire. «Esos niños», murmuró, mientras abanicaba las manos, como si intentara atrapar algo que no podía ver. «Mateo, más cerca de lo que crees». El pánico se adueñó del espacio. ¿Qué quería decir con eso? La puerta estalló. 4 hombres, con gorras y chaquetas de cuero, entraron al refugio como sombras amenazantes. «Te estamos buscando, Almeida», dijo uno, su voz grave como trueno. «Es hora de que pagues tus deudas». El rostro de Octavio palideció. ¿Deudas? Pero él no debía nada. Al menos, no esa clase de deuda. En un instante una mano firme lo agarró del cuello de la camisa. «Siempre creíste que podías escapar de nosotros, pero tus acciones han tenido consecuencias. Y el tiempo se acaba». Justo cuando las palabras retumbaban en su mente, el resto del grupo rodeó a Clara, que observaba en estado de shock. En su rostro la claridad se quebró como un espejo hecho añicos. «No, suéltala», gritó Octavio, alma en llamas, pero no podían escucharle. Ante sus ojos, Clara se desvaneció. La risa que una vez llenó el refugio desapareció. «Ella no, es quien tú crees que es», dijo el tipo de la voz grave, dejando caer una bomba que hizo eco en el corazón de Octavio. «Su pasado está más cerca de Mateo de lo que imaginas». Las palabras cortaron como un cuchillo. Octavio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? Ella es parte de un juego más grande, Almeida. Y tú has estado ciego todo este tiempo. Mateo, Clara, todo». Un sonido estrepitoso resonó en la habitación, como un trueno en la distancia, alterando la atmósfera. La figura de Clara se desvaneció ante sus ojos, el vacío reemplazado por una luz brillante que emanaba del dibujo que había hecho. El aire se tornó pesado. «No, Clara», gritó Octavio, extendiendo los brazos, pero la imagen ya se desdibujaba. La luz era tan intensa, tan abrumadora. De repente estalló. Lo envolvió todo, y en el instante de la explosión, Octavio entendió. Lo había perdido todo, incluso el hilo de su realidad. La casa Aurora y todos sus sueños, desvanecidos en un instante. El oscuro secreto de Clara salía a la luz, pero ya no había tiempo. Su antigua vida, una que apenas reconocía, colapsaba, y lo más devastador, ¿podía seguir luchando por algo que quizás nunca existió realmente? La oscuridad se cernía. La batalla había comenzado. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué le había hecho Mateo? Sin respuestas,
Y con el corazón latiendo con desesperación, Octavio supo que su única salida podría estar en las sombras. Pero, ¿cómo enfrentarte a tus propios demonios cuando ni siquiera sabías quién eras? La explosión de luz fue un golpe brutal. Octavio se sintió como si el mundo entero se desmoronara de nuevo. En el trasfondo resonaban las palabras de aquel hombre amenazante. Ella no es quien tú crees que es. Pero más que eso, en ese mismo instante, la realidad se distorsionó y se disolvió ante sus ojos. El caos lo arrastró, y él estaba atrapado en una vorágine de confusión. «¡No, Clara!», gritó, y el eco todavía vibraba en sus oídos cuando la luz estalló. Todo se volvió blanco, como si la oscuridad fuera una broma cruel. Cuando volvió en sí, estaba acostado en el suelo de la casa Aurora, rodeado de escombros y un silencio que lo hizo temblar. La habitación olía a humo y miedo. «No puedes dejar que te atrapen». Una voz familiar susurró detrás de él. Giró la cabeza y vio a Mateo. No era el niño fugaz de su memoria. Estaba allí, mirándolo con unos ojos que brillaban con un conocimiento profundo. «No están aquí por ti, están aquí por ella». Octavio sintió que el aire se le escapaba. ¿Por Clara? ¿Qué le pasa? Su voz era un hilo tenso, lleno de angustia. «Ella ha estado ocultando algo», respondió Mateo, acercándose con un paso decidido. «El destino de la casa Aurora y de todos esos niños depende de eso. Tú tienes que escoger». El sudor le recorría la frente. ¿Escoger qué? ¿Entre la verdad? Mateo hizo una pausa. El silencio era un peso en el aire. «Y la mentira que te han vendido». El niño dio un salto hacia atrás, extendiendo sus pequeñas manos, como si intentara alejarlo del desastre. Justo entonces, una ráfaga de viento frío irrumpió en la habitación. La puerta se abrió de golpe, y entró Fernando, su antiguo socio, con una sonrisa que helaba la sangre. «Octavio, nunca pensé que un simple dibujo causara tanto caos». Su voz era suave, pero contenía un veneno oculto. «¿Sorprendido de ver que aún estoy aquí? ¿Qué haces aquí, Fernando?» Octavio se puso de pie, el valor y la ira chocando en su pecho. «No permitiré que destruyas esto». «Oh, pero ya lo he hecho, y todo por un oscuro secreto», rió Fernando, y ahí fue cuando la realidad se fracturó de nuevo. De una de sus manos, un dispositivo brilló como una estrella oscura. La casa Aurora no es solo un refugio, Octavio. Es también un banco de datos, conectada a un legado que, si se revela, destruiría la vida de muchos. La verdad se le cayó encima como una luz. «¿Qué estás diciendo?» «Clara. Clara es la clave. Ella no solo es una niña muda, es la guardiana de una información que podría poner a la luz a muchos poderosos. Tú has estado protegiéndola sin saberlo». Octavio sintió que sus piernas flaqueaban. Había creído estar en la lucha por la salvación, pero lo que Fernando decía trastornaba todo lo que había vivido en la casa Aurora. «No, eso no puede ser cierto». Mateo se acercó nuevamente, su mirada penetrante. «Tienes que decidir, Octavio. ¿La protegerás o dejarás que la oscuridad la consuma?» El tiempo se detuvo. Octavio vio el futuro de los niños, y el vacío de la confusión lo estranguló. La angustia y la impotencia lo inundaron. ¿Era Clara realmente un peón en un juego mucho más grande? Fernando sonrió, confiado, como un gato ante su presa. «Tómate tu tiempo, el reloj sigue corriendo, pero recuerda, una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás». Las palabras resonaron en su mente, con un escalofrío recorriendo su columna. Octavio comenzó a entender que lo que creía era una lucha por la luz estaba en realidad en un campo de batalla de sombras. Todo se volvió más oscuro y extraño. ¿Realmente conocía a Clara?
¿Era un aliado o un riesgo? El silencio se volvió ensordecedor. Mientras los ecos de la revelación lo envolvían, sintió que las sombras se acercaban, susurrando secretos que podrían romperlo. Lo único claro era que se acercaba una tormenta, y con ella la posibilidad de perder todo lo que había amado. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, y el eco de su propia voz lo dejó temblando. El misterio de Clara y el oscuro legado que podía desterrar su mundo apenas comenzaba a revelarse. Octavio sintió la presión en su pecho creciendo. La voz de Mateo lo retumbaba en la mente, un eco constante. La verdad y la mentira, pero el silencio también era ensordecedor. Fernando sonreía con esa confianza arrogante, y el pánico se intensificaba en el estómago de Octavio. Todo lo que había creído estaba amenazado. «No puedes dejarlas caer». La voz de Mateo resonó, y Octavio miró al niño, buscando respuestas en esos ojos profundos. «Todo lo que amas está en juego». El sudor le recorría la frente, el corazón latía con fuerza. «¿Por qué Clara es la clave? Explícame, ¿qué es lo que oculta?». Fernando soltó una risa burlona. «Ella es la guardiana de un secreto, Octavio. Un secreto que ni siquiera sabe que tiene». De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Venía de afuera. «¡No! ¡Suéltalo!». Era Clara. Octavio sintió que el mundo se le caía encima. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la puerta. Fernando lo siguió con la mirada, satisfecho. Cuando Octavio cruzó el umbral, el caos lo abrumó. La casa Aurora estaba rodeada de hombres en chaquetas oscuras, un grupo que había estado oculto en las sombras. Clara luchaba, atrapada por dos de ellos. Octavio sintió una rabia incontrolable. «¡Clara!», gritó, lanzándose hacia ella. Pero un puño le dio en el estómago, lo derribó. Cayó al suelo, sintiendo el dolor punzante. Las lágrimas brotaron, pero no podía rendirse. Clara lo necesitaba. Con un esfuerzo titánico, se levantó. «¡Suéltala!». Sin pensarlo, se lanzó hacia los hombres, pero una figura familiar apareció de la nada. «¿Octavio? ¿Es eso lo que quieres?». Era su antiguo amigo, Ramón, un hombre que había estado en su vida laboral desde hacía años, pero que había desaparecido, dejando atrás un rastro de crímenes económicos y engaños. «Un placer verte en un día tan movido. Ramón, ¿qué haces aquí?». El asombro invadió a Octavio. «¿De qué estás hablando?». «El secreto de Clara no es lo único que está en juego. Tienes que saberlo, amigo. Ella es más que una niña en silencio. La casa Aurora tiene ramificaciones que nunca imaginaste». Ramón, con una sonrisa que se transformaba en una mueca, ahora se parecía a un villano de su peor pesadilla. Un grito más fuerte resonó, y el tiempo se detuvo. Clara levantó un objeto brillante en sus manos. Era un pequeño dispositivo, un pendrive. «Esto», exclamó con desesperación, su voz temblando. «Esto es lo que buscan, lo que Fernando quiere destruir». Octavio sintió que el aire se le escapaba. No gritó con todas sus fuerzas, pero antes de que pudiera actuar, Fernando se abalanzó sobre Clara, despojándola del dispositivo, como si fuera un ladrón de lo más precioso. En el instante en que sus manos tocaron el objeto, un brillo intenso lo envolvió todo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Clara, con un terror en sus ojos, miró a Octavio y luego a Fernando. «No puedo. Tú lo tienes, Clara». El grito de Fernando fue una furia que sacudió el aire. «Eres el último eslabón». Octavio sintió que el suelo temblaba. El pendrive brillaba con una luz que iluminaba todas las sombras. Aquel objeto, pequeño pero poderoso, contenía años de secretos que podían destrozar vidas. El corazón de Octavio
latía con fuerza, mientras el rostro de su antiguo amigo Ramón se escondía tras una mueca siniestra. Y entonces, todo sucedió. La luz estalló, llenando el espacio. Era un flash tan brillante que lo absorbió todo. Cuando lo hizo, la visión de Clara se distorsionó. ¡Clara!, gritó, mientras la luz le cegaba. Y cuando volvió en sí, el lugar estaba en ruinas. Todo se había desvanecido. Raimundo se había desnudado de su ser, y Fernando desapareció en el aire, como si jamás hubiera existido. Octavio se encontró de pie, solo. El pendrive, que había estado brillando, ahora estaba en el suelo. En un instante, la realidad se había vuelto un espejismo, y lo único que sentía era la pesadez en el aire, y el dolor. La angustia lo envolvía. «¿Qué ha pasado realmente?», murmuró, mientras el eco de la verdad lo perseguía. ¿Qué secreto había revelado Clara? ¿Qué había hecho? Fernando, que aún lo acechaba. Las luces se apagaron de nuevo en su mente. Todo lo que había creído seguro se desvanecía entre sombras. El juego no había terminado, y el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. Sin respuestas, pero con una nueva certeza. La batalla por salvar a los niños de la Casa Aurora era apenas el primer acto de una obra mucho más oscura. Octavio se quedó en shock, frente a los escombros de la Casa Aurora. La luz se había desvanecido, pero el eco del pánico aún retumbaba en su pecho. El pendrive brillaba débilmente en el suelo, como un faro en medio de la oscuridad. Clara, ¿dónde estaba Clara? La angustia lo paralizaba. «¿Qué ha pasado?», murmuró, su voz apenas un susurro. Se acercó al pendrive, pero algo en el aire cambió. Un frío repentino lo rodeó, como si un aliento fantasmal le susurrara al oído. Mateo apareció de nuevo, su rostro ahora más serio. «Octavio, el tiempo se agota. Debes actuar rápido». «¿Dónde está Clara?», demandó, la desesperación saliendo de su voz. «¿Qué le hicieron?». El niño lo miró con una intensidad que parecía leerle el alma. «Clara no es quien crees que es. Nadie lo es». Octavio sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Mateo dio un paso atrás, como si la verdad que estaba a punto de compartir fueran cadenas que lo mantenían atado. «Ella es parte de un experimento. La Casa Aurora no fue solo un refugio, Octavio, fue una trampa. Desde el principio, un punto de control». Las palabras cayeron sobre Octavio como una losa. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Clara es solo una niña, pero no solo eso. Tienes que entender que la información que guarda es más valiosa de lo que crees. Hay poderes que quieren silenciarla». Mateo se detuvo, la mirada llena de miedo. «¿Y yo? ¿Y tú qué?». Octavio sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sabes tú?». «Yo soy parte de eso. El tiempo que pasé contigo no fue accidental. Soy el vínculo entre ambos mundos». Las palabras de Mateo resonaron en su mente, como si fueran una trampa que se cerraba lentamente. Una explosión sorda resonó en el exterior, sacudiéndolo en su lugar. Un grupo de hombres irrumpió. El caos estalló. Octavio se giró hacia la puerta justo a tiempo para ver cómo un flash iluminaba el lugar. Un grito rasgó el aire. Era Clara. «¡No!», gritó Octavio, pero el desenfreno lo atrapó. Corrió hacia el sonido y encontró a Fernando, ahora acompañado por Ramón. Ambos sostenían a Clara entre ellos. Ella luchaba, pero sus esfuerzos eran inútiles. «¿Qué están haciendo?». Ramón se volvió hacia él, su rostro una máscara de satisfacción. «Estamos aquí para poner fin a esto. Octavio, Clara debe ser silenciada». Su risa resonaba como un eco maligno. «No». La rabia lo invadió. Avanzó, pero un brazo lo detuvo. Era Mateo. «Es un juego peligroso», dijo el niño. «No entiendes lo que está en juego».
¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes realmente?, exigió Octavio, mientras el sudor le caía por la frente. La situación se volvía cada vez más oscura. Fernando se acercó a Clara. Su rostro albergaba una sonrisa torcida. Eres una pieza clave, pequeña. Con lo que sabes, podrías cambiarlo todo. Pero eso no puede pasar. Octavio sintió que el suelo se movía y se deslizaba bajo él. «Déjala en paz», gritó, pero la tensión se disparó. En un movimiento repentino, Fernando empujó a Clara hacia adelante. «¡No!», gritó Octavio, extendiendo la mano. Pero el tiempo taladró su mente cuando se dio cuenta de que Clara no había desaparecido. Había cambiado. En un instante, su piel se volvió opaca. Sus ojos brillaron con una luz extraña. «Clara, ¿qué te pasa?». La angustia creció en él, como un monstruo devorador. «Clara no. Existió. Soy yo. Tú creíste que era Clara». Su voz sonó como un eco distorsionado y Octavio se sintió desorientado. El mundo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?». «Soy la creación de tus deseos, la esperanza por la que has luchado». Y ahora, la forma de Clara se desvaneció, dejando solo la silueta de un ser que se retorcía, una manifestación de su propia culpa. «Ahora eres parte del juego». «No». El grito salió desgarrador de su garganta. Todo lo que había creído, cada sacrificio, cada lágrima, se desmoronaba en sus manos. Octavio sintió que perdía el equilibrio. El caos se apoderó de la habitación. Chispas volaron. La verdad se revelaba. Abría puertas a rompecabezas que nunca debería haber armado. Los hombres de Fernando se acercaban. No solo estaban allí para llevarse a Clara, estaban allí para reclamar algo mucho más oscuro. Y entonces la figura de Mateo se desvaneció. «El reloj está corriendo, Octavio. Tu elección». Su voz resonó en la distancia. Octavio miró hacia el pendrive, sintiendo la presión del tiempo. Ya no tenía opción. Todo se tambaleaba hacia el abismo. ¿Qué había perdido? ¿Qué más estaba en juego? La respuesta se acercaba, pero el dolor se instalaba como una sombra eterna. El juego había comenzado, y la línea entre amigos y enemigos se borraba. ¿Qué haría para salvar lo que quedaba? La tensión crecía, y la verdad acechaba en cada rincón. Octavio se quedó paralizado. La confusión le nublaba el entendimiento. La figura de Clara se desvanecía, mientras el mundo que había construido en la casa Aurora se estaba desmoronando. «¡Clara!», gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, apretado por el miedo y la desesperación. El pendrive brillaba como un faro en medio de la tormenta, pero el caos lo rodeaba. «¡Aguanta!», clamó, pero su propia voz sonó distante. Fernando y Ramón estaban allí, como sombras amenazantes. Clara se retorcía, su figura convirtiéndose en un espejismo, pero aún podía ver su rostro distorsionado por el terror. «Dame eso». Fernando alargó la mano hacia el pendrive, pero Octavio sintió un impulso repentino. «¡No lo hagas!», gritó, lanzándose hacia ellos. En ese momento, un sonido atronador reverberó en la habitación. Fue como si una bomba hubiera estallado. El aire se volvió espeso, y Octavio se sintió suelto, como en un sueño. La luz se deformó, y todo su mundo empezó a girar. Clara, con uno de sus ojos brillantes, pronunció algo que sonó como un eco de otra vida. «Octavio, la verdad está más cerca de lo que crees». La sala se iluminó. Octavio sintió como si fuera tragado por la luz, y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo,
todo cambió. La casa se había vuelto un lugar extraño, como un laberinto de recuerdos borrosos. Las figuras de Fernando y Ramón estaban ahí, pero su apariencia se había transformado, llenas de oscuridad. Mateo, en un rincón de la sala, gritó: «¡Despierta, Octavio!». Pero Octavio apenas podía moverse. Las sombras lo envolvían como serpientes, y todo lo que había creído se desvanecía. Sabía que tenía que elegir, pero no sabía qué. «Eso es, vamos». Fernando se acercó, su voz suave, pero cortante. «¿Sabes qué hacer?». Distraído, Octavio buscó cualquier signo de Clara, pero todo era un oscuro abismo de terror. «Calma, Clara, estoy aquí». Su voz se apagó en la bruma. Fue entonces cuando un disparo sonó, y el tiempo se detuvo. Octavio se giró. El eco resonaba en su mente. Clara cayó al suelo. Un brillo rojizo cubría su pecho. «¡No!», gritó Octavio, corriendo hacia ella. La visión del horror lo atravesó como una flecha. El caos estalló cuando Ramón retrocedió, asustado, mientras Fernando sonrió. Un aire de victoria llenaba la habitación. «Lo siento, Octavio. A veces los sacrificios se deben hacer para el juego». Octavio llegó a Clara. Su pequeño cuerpo yacía, inmóvil. «Despierta, por favor». Sus manos estaban temblorosas, las lágrimas brotaban a raudales. «No, no puedes irte». Pero en ese instante, Clara abrió los ojos. No eran aquellos grandes y brillantes que conocía, sino oscuros y llenos de un conocimiento aterrador. «Todo ha sido un engaño, Octavio. No soy quien crees que soy». Su voz era un susurro, y el horror llenó el aire. Octavio quedó helado. «¿Qué?». No podía procesar lo que escuchaba. «Eres Clara. Siempre has sido Clara». «No, soy lo que ellos quieren». La voz de Clara se volvió un eco distante. «Soy parte de algo más. ¿Y tú? Tú también». Las palabras de Clara cortaron como un cuchillo. Octavio sintió que su mundo se derrumbaba. Todo se tambaleó, y la sala fue invadida por un aire frío. Las sombras comenzaron a moverse, y él comprendió que no estaba enfrentando solo a Fernando y Ramón. Era algo más grande, un juego de manipulación que los había llevado hasta aquí. De repente, Mateo saltó a su lado. «Debes decidir, Octavio. El tiempo se acaba, y la verdad será tu espada o tu tumba». Clara, tendida en el suelo, le miró, ahora con un destello de determinación en su rostro. «Si no eliges, perderás todo, la casa Aurora, los niños, todo». Y en ese momento, el suelo comenzó a temblar. Una grieta se formó en el centro de la sala, emanando una luz oscura. La casa Aurora no solo era un refugio, era un portal a un viejo secreto. La verdad sobre Clara y lo que significaba para Octavio estaba a punto de revelarse. La manipulación, la traición, todo empezaba a encajar. Al dar un paso hacia adelante, con el corazón latiendo desbocado, Octavio se dio cuenta. No solo luchaba por Clara, luchaba por su propia redención. ¿Y si todo lo que había creído era una ilusión? ¿Era Clara parte del plan desde el principio? Con lágrimas en los ojos, enfrentó la luz y la oscuridad. La casa Aurora había cambiado. Su lucha apenas comenzaba. «¿Qué haré ahora?», pensó, sintiendo la presión del abismo a su alrededor. La verdad estaba a punto de revelarse, y todo lo que conocía podría desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. El eco de la explosión aún retumbaba en los oídos de Octavio mientras el caos se desplegaba a su alrededor. La casa Aurora, una vez un refugio de esperanza, ahora parecía un laberinto de sombras y ruidos desquiciantes. Se aferró al pendrive, su único ancla en medio de la tormenta. «¡Clara!», gritó, pero la voz se perdía entre el mareo de la confusión.
Un instante después, sintió un golpe feroz en el pecho. Miró a su alrededor y vio a Fernando y a Ramón acercándose. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera no fue la amenaza en sus rostros, sino lo que encontraron tras ellos. Una figura alta, oscura y completamente desconocida. ¿Quién es? El murmullo de Octavio se desvaneció cuando la figura ganó claridad. Una mujer vestida de negro, con una cabellera que caía en cascada, como un río oscuro. Los ojos verde esmeralda brillaban como luces en la penumbra. «No», murmuró, «ella no puede estar aquí. ¿Te gusta mi nueva amiga?» Fernando se rió con desdén, presentando a Valeria, especializada en resolver problemas a su manera. Octavio sintió el nudo en su garganta apretarse. Valeria, la antigua socia de Fernando, quien había desaparecido años atrás bajo circunstancias oscuras. Nadie sabía si estaba viva o muerta. Ahora, aquí estaba, y con ella, un aire de peligro palpable. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Oh, cariño», dijo ella, sonriendo con malicia. «He venido a ofrecerte una elección, o hacer que elijan por ti». Su voz flotaba entre ellos, cargada de un veneno atractivo. «No quiero nada de ti», respondió Octavio, apretando los dientes. «Espera». Aún en el suelo, luchaba por levantarse. «Octavio, es una trampa». Pero la advertencia se quedó colgada en el aire. «Ella sabe más de lo que crees», dijo Fernando, disfrutando del espectáculo. «¿Verdad, Valeria?» La mujer sonrió, y el mundo de Octavio comenzó a girar. «Clara está involucrada en algo más grande de lo que te imaginas», dijo Valeria, y su voz era como hielo. «Su existencia está entrelazada con secretos que pueden desmoronar este juego». Octavio sentía que los cimientos de su mundo se agitaban, como un barco en medio de una tormenta. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó, temblando. «Clara ha sido tu salvadora». «Y Octavio, ella es solo una niña». Valeria lanzó una carcajada que reverberó en el suelo. «Esa es la historia que tú has querido creer. Pero hay algo detrás de su silencio, un potencial que otros desearían explotar». El aire se volvió espeso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. «¿Qué significa eso?», insistió Octavio, cada palabra un esfuerzo. «No se trata solo de ella», añadió Ramón, quien ahora parecía más inquieto. «La Casa Aurora no es solo un refugio, es un centro de control. Y tú, Octavio, has estado jugando con fuerzas que no comprendes». Las palabras resonaban en su mente como campanas monstruosas. «¿Qué?», respiró. El horror chorreaba desde la base de su columna. «Dime que estás bromeando. Clara es más que lo que ves, y tú, al igual que ella, eres parte de una estrategia mayor». Valeria dio un paso hacia él. «Si quieres salvarla, debes abrir los ojos. Pero si prefieres vivir en ignorancia, te condenarás a ti mismo y a ella». Mientras hablaba, el pendrive en su mano comenzó a vibrar, emitiendo un brillo oscuro que proyectó sombras en el suelo. «¡No!», gritó Octavio, sintiendo que la realidad se despedazaba. La Casa Aurora se convertía en un campo de batalla emocional, y él estaba en el centro de una tormenta. Las palabras de Valeria hicieron eco en su mente. «Decídete rápido, Octavio. El tiempo se acaba. ¿Defenderás a Clara o protegerás tu propia vida?». Y en ese momento, la respuesta vino a Octavio como un relámpago. Clara no era solo un símbolo de esperanza, sino también la llave a un secreto que podría cambiar todo. ¿Era posible que ella hubiera estado manipulando su vida desde el principio? «¡Clara!», gritó, y todo se paralizó. La figura de la niña se desvaneció con la luz del pendrive. La urgencia en su corazón lo arrastraba hacia un abismo de decisiones. ¿Quién eres realmente? Las sombras se arrastraban, y el tiempo apremiante se sentó sobre sus hombros como una condena. Lo único que podía hacer ahora era escoger.
Pero si lo hacía, todo lo que había conocido podría volverse un eco de pesadilla. ¿Era Clara su salvadora o su perdición? La elección estaba aquí, y el reloj marcaba su final. Octavio se quedó paralizado, la confusión inundándolo completamente, mientras la figura de Clara se desvanecía. «¿Quién eres realmente?», gritó, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Las sombras amenazantes de Fernando y Ramón se acercaban, y el aire de la habitación se volvió pesado. «Todo lo que has creído está a punto de caer», murmuró Valeria, su voz profunda como un eco en el abismo. «La casa Aurora es más de lo que imaginas». Octavio sintió un nudo en el estómago. ¿Qué es lo que sabes? La angustia lo empujaba hacia el borde. Clara no es solo un símbolo de esperanza, es un proyecto, una creación, y tú, Octavio, has sido parte de eso sin que lo supieras. Las palabras de Valeria resonaron en su mente como un trueno, cada sílaba atravesando su conciencia. «No, eso no puede ser», respondió Octavio con voz temblorosa, como un niño atrapado en una pesadilla. «Ella es una niña, mi niña. Siempre ha sido real. A veces la realidad es una ilusión», dijo Fernando, riendo suavemente mientras empezaba a avanzar. «Clara es solo una pieza en un juego que tú no comprendes». En un instante de confusión, el pendrive comenzó a brillar, proyectando luces titilantes en las paredes dañadas. «¡Detente!», gritó Octavio, la desesperación transformando su miedo en furia. Pero ya era demasiado tarde. De repente, el pendrive explotó en un estallido de luz. Todo se volvió blanco. Como una onda de choque, el ruido resonó contra las paredes. Octavio sintió que era arrastrado hacia un torbellino. Cuando finalmente recobró el sentido, estaba de pie en una sala diferente. Un lugar oscuro y vasto. Una instalación tecnológica rodeada de pantallas parpadeantes, cada una mostrando imágenes de niños, rostros tristes y llenos de esperanza. «¿Dónde estoy?», preguntó, temiendo lo peor. «Bienvenido a la verdad, Octavio». Una voz resonó detrás de él. Al volver, se encontró con una Clara adulta. Su aspecto era el de una mujer fuerte y decidida, pero con un aire de tristeza en sus ojos. «He estado esperándote». Su corazón se detuvo. «¿Clara? ¿Eres tú?». La incredulidad en su voz se mezclaba con el temor. «¿Qué está pasando?». «No hay tiempo para explicaciones largas», dijo, avanzando hacia él con pasos firmes. «Lo que crees que es la Casa Aurora es una fachada. Este lugar es un laboratorio donde han estado experimentando con la vida de los niños. Y tú has sido parte de ello, desde el principio». Octavio sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué hice?». Clara dio un paso adelante, su rostro ahora sombrío. «Fuiste engañado. Lo que empezó como un refugio se convirtió en un experimento para descubrir cómo moldear la esperanza». Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. «Eres el diseñador, y esos niños son tus creaciones». «No, no puede ser». Las palabras se atascaban en su garganta. Todo lo que había luchado por proteger, todo lo que había amado, ahora se convertía en una trampa. «Lo que no sabes, Octavio, es que la conexión que tenemos no es accidental», continuó Clara. La intensidad de sus ojos enfrentándolo. «Tú me creaste, junto con todos los demás. Pero hay más». ¿Más? La incredulidad hacía eco en su mente. «Mateo también es parte de esto. Es una de tus creaciones más valiosas. Lo que no sabes es que su verdadero objetivo era activar el potencial de cada niño, el vínculo que existe en sus corazones.
En ese instante todo se sintió vacío. El nudo en su garganta se convirtió en una presión inmensa. «No», gritó, su voz resonando en el aire. «No puede ser cierto». «Sí lo es», insistió Clara. «Debes decidir, Octavio. Si quieres redimirte, debes enfrentar lo que has creado. Si no, podrías perderlo todo otra vez». Octavio sintió que todo se desmoronaba. La vida que conocía, la casa Aurora, lo que representaba. Cada rincón estaba lleno de la tormenta de emociones que nunca había imaginado. ¿Podía realmente continuar luchando por algo que en esencia había fabricado él mismo? Mientras el pánico lo invadía, un estallido resonó, y la figura de Mateo se materializó de la nada. Su rostro serio, cargado de una sabiduría inquietante. «El tiempo se acaba. Octavio, las decisiones deben hacerse ahora. No hay vuelta atrás». Las palabras fueron como una flecha, mientras la oscuridad lo rodeaba. Octavio se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. La elección que debía hacer era aún más terrible que antes. Cada camino se ramificaba en sombras, y no sabía si podía salvar algo que nunca había sido realmente suyo. Octavio se quedó paralizado, la confusión inundándolo. Mientras la figura de Clara se desvanecía. «¿Quién eres realmente?», gritó, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Las sombras amenazantes de Fernando y Ramón se acercaban, y el aire en la habitación se volvió pesado. «Todo lo que has creído está a punto de caer», murmuró Valeria, su voz profunda como un eco en el abismo. «La casa Aurora es más de lo que imaginas». Octavio sintió un nudo en el estómago. «¿Qué es lo que sabes?». La angustia lo empujaba hacia el borde. «Clara no es solo un símbolo de esperanza. Es un proyecto, una creación, y tú, Octavio, has sido parte de eso sin que lo supieras». Las palabras de Valeria resonaron en su mente como un trueno, cada sílaba atravesando su conciencia. «No eso». «No puede ser», respondió Octavio con voz temblorosa, como un niño atrapado en una pesadilla. «Ella es una niña, mi niña, siempre ha sido real». «A veces la realidad es una ilusión», dijo Fernando, riendo suavemente mientras empezaba a avanzar. «Clara es solo una pieza en un juego que tú no comprendes». En un instante de confusión, el pendrive comenzó a brillar, proyectando luces titilantes en las paredes dañadas. «¡Detente!», gritó Octavio, la desesperación transformando su miedo en furia. Pero ya era demasiado tarde. De repente el pendrive explotó en un estallido de luz. Todo se volvió blanco. Como una onda de choque, el ruido resonó contra las paredes. Octavio sintió que era arrastrado hacia un torbellino. Cuando finalmente recobró el sentido, estaba de pie en una sala diferente. Un lugar oscuro y vasto. Una instalación tecnológica rodeada de pantallas parpadeantes, cada una mostrando imágenes de niños, rostros tristes y llenos de esperanza. «¿Dónde estoy?», preguntó, temiendo lo peor. «Bienvenido a la verdad, Octavio», una voz resonó detrás de él. Al volver, se encontró con una Clara adulta. Su aspecto era el de una mujer fuerte y decidida, pero con un aire de tristeza en sus ojos. «He estado esperándote». Su corazón se detuvo. «¿Clara? ¿Es tú?». La incredulidad en su voz se mezclaba con el temor. «¿Qué está pasando?». «No hay tiempo para explicaciones largas», dijo, avanzando hacia él con pasos firmes. «Lo que crees que es la casa Aurora es una fachada. Este lugar es un laboratorio donde han estado experimentando con la vida de los niños, y tú has sido parte de ello desde el principio». Octavio sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué hice?». Clara dio un paso adelante, su rostro ahora sombrío. «Fuiste engañado.
Lo que empezó como un refugio se convirtió en un experimento para descubrir cómo moldear la esperanza. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Eres el diseñador, y esos niños son tus creaciones. No. No puede ser. Las palabras se atascaban en su garganta. Todo lo que había luchado por proteger, todo lo que había amado, ahora se convertía en una trampa. Lo que no sabes, Octavio, es que la conexión que tenemos no es accidental. Continuó Clara, la intensidad de sus ojos enfrentándolo. Tú me creaste, junto con todos los demás. Pero hay más. La incredulidad hacía eco en su mente. Mateo también es parte de esto. Es una de tus creaciones más valiosas. Lo que no sabes es que su verdadero objetivo era activar el potencial de cada niño, el vínculo que existe en sus corazones. En ese instante, todo se sintió vacío. El nudo en su garganta se convirtió en una presión inmensa. No, gritó, su voz resonando en el aire. No puedes hacer esto. Clara alzó la mano, como si quisiera calmarlo. Pero justo en ese momento, un estallido resonó atrás. Una figura emergió de las sombras, y Octavio, en su horror, reconoció a su antiguo socio, Fernando, que yacía en el suelo. Pero, no solo inconsciente. Había una soga atada a su cuello. ¡No!, gritó Octavio, corriendo hacia él. Pero una risa siniestra resonó de la figura, y al mirar más de cerca, se dio cuenta. Era Clara, sí, pero el verdadero rostro de Clara comenzó a distorsionarse. Era un reflejo, una imagen retorcida. «No soy yo», dijo la copia, sonriendo. La verdadera Clara retrocedió, horrorizada. «No», sus ojos se agrandaron. «El proyecto. No debería haber un sustituto». Octavio estaba aturdido. ¿Qué significa esto? La verdad lo ahogaba, y la imagen de la Clara falsa se apoderó de él. La risa se convirtió en eco, resonando en su cabeza. En un giro impactante, como un rayo cortando la oscuridad, la copia sonrió, revelando un diente en llamas. «Soy la clave, Octavio. ¿Quién te mostró cómo jugar?» En un instante, todo cobró sentido. Las sombras no estaban solo manipulando a los niños. Clara había sido parte de esa manipulación, una marioneta en una obra mucho más grande. Octavio sintió que el aire se drenaba de su alma. «Esto no puede ser». Su voz temblaba mientras la realidad se desmoronaba ante él. «Clara, ayúdame, di algo». La original Clara se retorcía, trémula. «Debes detenerla. Ella está usando esto». La figura retorcida sonrió, revelando más secretos. «Oh, pero querido Octavio, y tú pensando que tú eres el que elige». Octavio se quedó paralizado, sin palabras, mientras la sacudida de la verdad lo arrastraba. Todo lo que había creído, cada sacrificio por los niños y Clara, de pronto se convirtieron en sombras. En ese momento, los muros comenzaron a crujir, como si el laberinto se estuviera derrumbando a su alrededor. ¿Era posible que todo hubiera sido una ilusión? «El tiempo se acaba, Octavio», gritó la verdadera Clara, y el eco de sus palabras resonó en el vacío. Justo entonces, una explosión de luz llenó la sala, y la figura burlona se desvaneció, llevándose los secretos con ella. Octavio sintió que su mundo se consumía. La elección estaba ahí, pero ahora era más oscura, más retorcida. La verdadera Clara estaba atrapada en una trampa que él no podía entender. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Una marioneta o un titiritero? En un latido asfixiante, empezó a cuestionarse todo. ¿Sería capaz de rescatar a Clara antes de que todo se desmoronara de una vez por todas? Octavio sintió que el aire se esfumaba a su alrededor, el caos resonando como un tambor en su pecho. «Clara»,
La verdadera Clara se retorcía en su angustia, mientras la figura confusa de la copia se desvanecía en un destello de sombras. Todo a su alrededor se convertía en un mar de información desbordante, secretos ocultos y mentiras disfrazadas. «No», gritó al ver cómo los ojos de la verdadera Clara brillaban con lágrimas. «No te vayas». La figura distorsionada comenzó a reír, un sonido vacío que hacía eco en la sala. «Has jugado con fuego, Octavio, pero ¿puedes realmente controlar el resultado?» El nudo en su pecho se convirtió en una presión insoportable. «Soy yo quien toma las decisiones aquí», exclamó, a pesar de la incertidumbre. «Lo que quiero es salvarte. Tú tienes que ser real». Clara asintió, el dolor palpable en sus ojos. «La verdadera batalla no es contigo, sino con lo que hemos creado, con todo lo que hemos permitido. Debes enfrentarte a tus miedos». Un estremecimiento recorrió la sala, mientras Fernando y Ramón observaban. Sus sonrisas se desvanecieron ante la intensidad del momento. «Si no te decides ahora, perderás la luz de la verdad para siempre», advirtió Valeria, la figura oscura que observaba desde la penumbra. Poco a poco, el miedo se transformó en resolución. «No voy a dejar que jueguen con nuestras vidas», declaró Octavio, sintiendo la fuerza del propósito inflar su pecho. De repente, toda la luz del pendrive brilló con fuerza, como si respondiera a su deseo genuino de protección. «Octavio, hazlo», clamó Clara, la urgencia en su voz electrificante. Con un grito que surgió del fondo de su ser, Octavio extendió su mano hacia el pendrive, sintiendo una conexión intensa. La luz se disipó y el lugar tembló, resonando con una energía vibrante. Las sombras comenzaron a desvanecerse, llama a llama, como si sus secretos finalmente se revelaran. «Esto es por todos nosotros», gritó, y el mismo suelo cobró vida mientras los demás lo miraban con asombro. Fernando y Ramón comenzaron a retroceder. El miedo comenzaba a atravesar sus rostros. «No puedes hacer esto», el grito de Fernando resonó, pero la determinación de Octavio se salía de las reglas del tiempo y espacio. Las paredes temblaron, y una ola de energía lo envolvió, arrastrando todo ese odio, esas mentiras y esos secretos oscuros. Clara estaba a su lado, y en su mirada se reflejaba una chispa de esperanza. Sabían que este era su momento, y juntos podrían cambiar el destino que les habían designado. Con un último empujón de fuerza, la luz estalló, una explosión que llenó todo el edificio. Los ecos reveladores desgarraron la oscuridad que alguna vez había dominado. El tiempo se detuvo en ese instante, y el aire se llenó de un zumbido rejuvenecedor. El caos se detuvo, y en el nuevo amanecer se encontraron en la casa Aurora, revitalizada, llena de luz y color. Allí no había más sombras acechantes, solo un espacio radiante donde cada niño tenía su voz, lleno de risas y solidaridad. «Lo logramos», murmuró Clara, sus ojos resplandeciendo. «Siempre estaremos juntos en esto», la amplió Octavio, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. En ese momento, se dieron cuenta de que el verdadero viaje no era solo salvarse entre sí, sino salvar a todos los que aún estaban atrapados en la oscuridad. Todo lo que habían experimentado les había llevado a un propósito mayor. «Vamos a hacerlo bien», gritó Octavio, y el eco de sus palabras resonó entre las paredes de la casa Aurora, que ahora era un hogar de esperanza. Mientras se abrazaban, una sensación de paz y determinación los envolvía, pero en el fondo, Octavio sabía que la batalla contra esas sombras aún no había acabado. Había más secretos por descubrir y más verdades que enfrentar. ¿Qué más se ocultaba en la oscuridad del pasado? La curiosidad crecía como un susurro en la penumbra.
Y tú, querido amigo, no puedes quedarte atrás. Tienes que suscribirte ya a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos llegar más lejos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace tan increíble. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. El futuro nos espera.